mi amigo, es cierto que ha caído en lo más bajo. No sirven las excusas, los hechos le delatan y aún me está sangrando el corazón. Y aunque prefiero no verle por un tiempo prudencial, aunque me duelen los ojos de tanto llorar, siente mi corazón el magnetismo que aún sigue arrastrándome hacia él. Si miro desde la cruz, es mi hermano, es mi hermano, comprado por la misma sangre que yo. Es mi hermano, es mi hermano, comprado por la misma sangre que yo. Se abrieron los portones, entró la luz del día y el aire fue una brisa perfumada. Mis manos se elevaron, mis ojos sonrieron, mi deuda había sido perdonada. Y comprendí que es más grande la fuerza del amor que la venganza o el odio, el miedo o el rencor, que siempre triunfará la misericordia sobre el juicio, dándole al perdón una nueva oportunidad. Es mi hermano, es mi hermano, comprado por la misma sangre que yo. Es mi hermano, es mi hermano, comprado por la misma sangre que yo. Es mi hermano, es mi hermano, comprado por la misma sangre que yo. Es mi hermano, es mi hermano, comprado por la misma sangre que yo. Hay tiempo de alegría, hay tiempo de llorar, hay tiempo de cosecha, hay tiempo de sembrar, hay tiempo de silencio, hay tiempo para hablar, hay tiempo de tirarse al ruedo, hay tiempo de esperar. Y siempre habrá un momento idóneo, un tiempo, una ocasión, para tender la mano, perdonar a mi ofensor. Es mi hermano, es mi hermano, comprado por la misma sangre que yo. Es mi hermano, es mi hermano, comprado por la misma sangre que yo. Es mi hermano, es mi hermano, comprado por la misma sangre que yo. Es mi hermano, es mi hermano, comprado por la misma sangre que yo, comprado por la misma sangre que yo. Amados hermanos, hablando de herencias, escuché a alguien que dijo: no esperes a que alguien muera y te deje en herencia, trabaja, haz algo por los tuyos. Amén. Y tú encárgate de tener lo tuyo, ¿verdad? Estamos esperando que alguien se muera y que nos deje la herencia. No, trabaje, hagamos algo. Amados hermanos, qué gusto me da verlos. Hoy estamos pues en el mes patrio, celebrando muchas cosas, ¿verdad?, de México, y hay mucho por qué orar, hay mucho por qué pedir, pero yo creo que Dios tiene algo para nosotros en este día. Y quiero comenzar con un versículo en Génesis capítulo 13, verso 8. La semana pasada hablé acerca de aquel hijo que regresó a su padre y que obtuvo más de lo que esperaba, la famosa parábola del hijo pródigo.
Y al final personas me decían acerca de algo del hermano, ¿no? Que dije que no iba a hablar, hablé un poquito, pero hoy sí vamos a hablar un poquito, pero no solamente de esos hermanos, vamos a hablar de otros más, pero estén pendientes a lo que Dios tiene para hablarte y hablarme en mi vida. Génesis 13:8 dice la palabra: entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos, ¿sí? Somos parientes. ¿Para qué va a haber pleitos? Qué feo cuando la familia se divide por pleitos, ¿verdad que sí? Pero ¿sabe qué, hermano? A veces los pleitos, y hermano, papás que somos papás, a veces somos los culpables por andar ahí nosotros teniendo al hijo más consentido, a la hija más consentida, y entonces causamos heridas en los demás, causamos heridas en los hijos que tal vez no son tan favorecidos, ¿verdad? Y es una situación fea. Hermano, hermana, no hagamos eso, porque también se da dentro de la iglesia, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado. En este primer versículo que quiero hablar como introducción, pues había pleito ya entre Abraham y Lot, que eran parientes, y porque la tierra que habitaban pues no era suficiente para tanto ganado, para tanta gente de ambos pueblos, y bueno, toman una decisión de separarse. De hecho, Abraham toma la decisión de separarse, y bueno, hemos hablado mucho acerca de estos temas, pero quise tomar este versículo por el hecho que le dice: no hay altercado entre nosotros dos, porque somos hermanos. Y ahí está subrayado estas frases para que lo podamos entender. Bueno, quise hacer un variante de la palabra de hoy. El tema de hoy, si lo podemos poner allá, es amados hermanos, ¿verdad? Pero también podemos decir armados hermanos, o podríamos decir amados armados, ¿verdad? Porque a veces nos armamos, ¿no? Entendimos mal, dijo alguien. Estaba recordando acerca de un cómico, vamos a decir, mexicano. En una de sus películas dijo: aquel carpintero, aquel hombre, aquel maestro nos enseñó: ámense los unos a los otros, y nosotros lo agarramos mal y dijimos: ármense los unos a los otros. Y es verdad, hermano. Por eso yo puse aquí unas variaciones: amados hermanos, o armados hermanos, o amados armados. A veces es lo que sucede. Nos armamos en contra de los hermanos, cuando nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra los hermanos, es contra principados y contra potestades. Nos vamos a ir hasta Génesis, hermano, y en nuestro primer episodio que vamos a ver de algunos hermanos, vamos a ver algo muy cruel: el hermano asesino, ¿sí? El hermano asesino. Imagínate nada más tener algún hermano asesino. Bueno, la Biblia dice que el que no ama a su hermano es un homicida, hermano. O sea, si tú no amas a uno de tus hermanos en la fe, tú estás, hermano, entonces convirtiéndote en un asesino. Y no, hermano, no permitas que eso te esté tachando, te esté tildando de asesino. Bueno, nos vamos a ir hasta Génesis, en el capítulo 4, versículos 8 al 10, donde la Biblia dice: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Encontramos, lamentablemente, el libro de Génesis es el inicio de todo, pero aquí encontramos al primer asesino, ¿no? Aquí encontramos a la primera persona que le quita la vida a otro. ¿Y por qué lo hizo? Porque Dios miró con agrado a una ofrenda y no miró con agrado la ofrenda de Caín. Y bueno, su semblante decayó. A veces nosotros vemos que Dios levanta a alguien y como que nos ponemos medio celosos. No, hermano, no se ponga celoso. Si Dios levanta a alguien, bendito sea el Señor. Que Dios levante, que Dios siga obrando, ¿verdad? A mí que no me olvide. Pero que si Dios quiere levantar a otros, bendito sea el Señor. No nos enojemos, que no caiga nuestro semblante, hermano. Mejor vamos a reflexionar, bueno, ¿qué está haciendo esa persona para que Dios se agrade de él? Voy a imitar eso, o voy a tratar, tal vez no ser mejor que mi hermano, pero sí mejor ser persona que las cosas que yo mismo estoy haciendo. Ahora, la Biblia nos dice en 1 de Juan capítulo 3 verso 12,
que dice que no debe haber en nosotros asesinos como Caín. Dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Dice este versículo, porque sus obras eran malas y la de su hermano justas. Eso fue porque lo mató. O sea, la verdad, hermano, híjole, encontramos situaciones bien tremendas. Cuando hablamos de asesinos, hermano, se me venía a la mente cuando tocaba este punto, de tantos asesinos seriales, personas que se dedican a matar gente por gusto, ya ni por dinero, hermano, por gusto, ¿verdad? Personas que matan personas de la tercera edad, personas que matan a jóvenes, personas que matan a mujeres, ya qué tremendo, solamente por el hecho de matar a alguien. Y hay asesinos, hermano. Déjeme decirle, hermano, si las obras tuyas son malas y las de tu hermano son buenas, y tú agarras algo en contra de tu hermano y no lo amas, te conviertes en un asesino. Imagínate estar en la iglesia y que seas catalogado y que Dios te esté mirando como un asesino. ¿A ti no te gustaría eso, verdad que no? No, hermano, mejor vamos a estar en paz con todo el mundo. Aquí encontramos una rivalidad, aquí encontramos una situación. Yo creo honestamente que Adán le había enseñado a sus hijos cómo hacer y qué presentar. Así como los pastores les enseñamos cómo venir ante Dios, cómo presentarnos delante del Señor, pero algunos se creen mucho más. No, yo no voy a hacer lo que me dicen, yo creo que yo voy a ofrecer a Dios lo que yo quiera. No, no es lo que queramos, hermano, es lo que el Señor nos ha dado, y siempre vengamos con un espíritu de humildad. Hay una contienda, algo muy difícil cuando las obras son buenas de alguien y cuando las obras son malas de alguien más. Hay un choque, hay un choque, hermano. Yo te aseguro que la persona que tiene obras buenas ama a la persona, aunque tenga malas obras, o aunque sabe muy bien que no le cae bien a otros. La Biblia dice que nosotros estemos en paz con todo el mundo, pero lamentablemente encontramos que Caín pues se convirtió en el primer asesino. Hermano, que tú no seas catalogado de esa manera. Estamos viendo, amados hermanos, y aquí encontramos una situación muy tremenda, tanto que Dios maldijo a Caín por su pecado, ¿sí? O sea, su pecado no solamente era que quería ofrecer lo que a él le venía en gana, sino que ahora se convirtió en un asesino de su propio hermano. Tengamos mucho cuidado, amados hermanos. Ahorita vamos a ver algunos versículos para que lo entendamos un poco mejor, pero tengo muchas cosas que decir. Vamos a nuestro siguiente punto, los gemelos rivales, ¿sí? Y pues vamos a hablar de dos gemelos completamente diferentes, Esaú y Jacob. Uno era velludo, uno era peludo, hasta decir basta, hermano, ¿verdad? No sabían si su mamá lo había parido o lo había tejido, ¿verdad? Era peludo el ingrato, pero tremendo. Sin en cambio su hermano era lampiño hasta más no poder, nada más tenía pelo donde tenía que tener, no más. Y había rivalidad. Desde el vientre de su mamá se estaban peleando por quién iba a nacer. Tal parece que los niños sabían que el que nacía primero se iba a llevar todo el dote, toda la situación, y estaban ahí peleándose. Es más, se le dijo a la mamá que en el vientre traía a dos gemelos, a dos naciones, y que estaban peleando aún dentro de. Imagínense nada más, esta contienda empezó desde el vientre de la mamá. En Génesis, en el capítulo 25, versículos 29 al 34, la Biblia dice así: y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer de ese guisado rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo a Jacob: júramelo en este día. Y él se lo juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a su hermano Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue, y así menospreció Esaú la primogenitura. Encontramos una situación, hermano, triste, donde el primogénito, que era el velludo, que era Esaú, nació primero, y nació, una vez nacido como primogénito, tenía
todo ya a su nombre, vamos a decirlo así. Por ser primogénito y ser hombre, ya tenía todo a su nombre. Y a su hermano no le iba, pues a lo mejor sí le van a dar, no sé, pues hay un terrenito, 2, 3 vacas, pero a su hermano era todo. Entonces el otro hermano llamado Jacob, que Jacob quiere decir usurpador o engañador, pues él quería la primogenitura. Y el hambre pudo más, hermano. Hay gente que no debemos ni siquiera de hablar cuando tenemos hambre, porque hermano, cuando el hambre es canija. Mire lo que le pasó, él vendió su primogenitura. En Génesis capítulo 27, no voy a leerlo, pero se los voy a relatar rápidamente. Jacob ya tenía su primogenitura y entonces el padre Isaac ya estaba por morir y le dice a su hijo: ve y caza, tráeme de lo que cases, haz un guisado y para yo te dé la bendición. Su mamá lo escucha y le dice a Jacob: ven, tráeme un corderito, lo vamos a preparar como a tu mamá le gusta y tú vas a entrar y se lo vas a dar a tu papá y él te va a bendecir. Y entonces Jacob le dice: no, yo soy muy diferente a mi hermano, él es velludo. ¿Qué tan velludo? Imagínense que era Esaú, que su mamá agarró piel de un cordero o de una oveja y se la puso en las manos. Imagínense lo peludo que era el cuate, ¿no? Pero bueno, dejemos lo peludo que era, lo desobligado que era, ¿no? Y así dice que él engañó a su padre y obtuvo 2 cosas. Obtuvo la primogenitura porque se la vendió su hermano y obtuvo la bendición de primogénito. Imagínense nada más. Llega después el hermano, el primogénito, y le dice: papá, levántate y come para que me bendigas. Y entonces el papá le dice: ¿y tú quién eres? Dijo: yo soy Esaú, tu primogénito. Dijo: no, vino alguien más y yo lo bendije y lo puse como señor tuyo. Mire la rivalidad entre hermanos. Es una situación, hermano, tremenda. En Génesis capítulo 27, versículo 41, dice la palabra: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Jacob estaba sentenciado a muerte. Imagínense la rivalidad que había entre los hermanos. Yo no sé cómo tú estás viviendo con tu hermano en la carne. Yo no sé cómo tú vives con tus hermanos en la fe. Pero hermano, no hay que pelear con nadie por una bendición. Tú busca a Dios y en la posición que Dios te ha puesto, sé fiel ahí. Sé fiel ahí. Bueno, encontramos después que Dios bendice a Jacob porque pues ya tenía la primogenitura y la bendición, y obviamente sabía muy bien que Esaú la había despreciado. Y dice la palabra, no lo tengo ahí, pero dice la palabra que Esaú, él deseaba el arrepentimiento hasta con lágrimas, pero no hubo momento para eso. Que no te llegue ese momento, hermano. Mira, es mejor estar en paz con todo el mundo. Así con los hermanos, escúchame, como la familia política, porque quieras o no, también son parte de la familia. Y aunque sea tu cuñado, tu cuñada, el que sea tu concuño, hay que estar en paz con la gente. En lo que dependa de nosotros, vamos a estar en paz. ¿Para qué acabar en pleitos? ¿Para qué andar con amenazas? Va a llegar la muerte de mi padre, luto en paz, y voy a matar a mi hermano. ¿Saben qué hizo Jacob? No, hombre, patitas, ¿para qué la quiero? Se va a morir mi papá y me va a matar. Y obviamente sí lo podía haber matado, era mucho más grande, mucho más pesado, y el otro pues no, pero era más astuto. Hermano, yo creo que si tú te consideras persona astuta y sabia, sé sabio para lo bueno, para buscar al Señor con todo tu corazón. Vamos al siguiente. El hermano odiado y las malas bestias. ¿Alguien sabe de qué voy a hablar? Por el punto de ¿quién? De José. Sí, de José, el hermano odiado y las malas bestias. ¿Por qué dijo las malas bestias? Bueno, ahorita vamos a ver el por qué. Todos conocemos la vida de José, hemos hablado acerca de José, pero miren lo que yo les decía al principio. ¿Quién hizo esta rivalidad entre los hermanos? El papá. Dice Génesis 37, versos 3 y 4: y amaba Israel a José más
que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores, y viendo sus hermanos que su padre le amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Ya ven, papás, ya ven. Y aunque usted diga, no, yo no tengo hijos, pero sí los tiene. Nada más cheque quién tiene más fotos en la casa. A lo mejor del otro no tiene ni una, y a lo mejor puras infantiles, pero el otro hasta panorámicas tiene. Nada más cheque. A veces nosotros como padres somos los responsables de la rivalidad en los hermanos. No cometamos ese error. Papá, mamá, si ya cometimos ese error, vamos a empezar a arreglar la situación y vamos a mirar por todos nuestros hijos. Vamos a ayudarle. Pero miren aquí la situación. Los hermanos lo odiaban. ¿Por qué? Porque su padre se volcaba a él. Se volcaba a él. ¿Verdad? Qué tremenda situación. En Génesis capítulo 37, versículos 28, y después nos vamos a ir al 32 y 33, dice la palabra: y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y lo trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Lo vendieron. Fíjense nada más lo que ocurrió, ¿verdad? Ya hemos hablado de esto. Pero en los versículos 32 y 33 dice: y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y dice el verso 33: y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. Y José ha sido despedazado. Alguna mala bestia. Pero hermano, ¿quiénes eran las malas bestias? ¿En qué categoría andas, hermano? ¿El hermano querido o el mala bestia? Ay, con todo mi amor, ¿verdad? Ay, con todo respeto, ¿verdad? Hermano, el papá dijo: alguna mala bestia lo devoró, pero las malas bestias los tenía enfrente de ellos, eran sus propios hijos. Fíjese nada más, el corazón, decíamos una vez, el corazón de Jacob fue lastimado. Ahora, la Biblia dice que todo lo que uno siembra lo cosecha. No había lastimado el corazón de su hermano y de su papá ahora ya estaba pagándolas. Hermano, cuidado, no podemos engañarnos. Todo lo que sembramos lo vamos a cosechar. Las malas bestias. Amén. ¿Te sientes el hijo predilecto? Sí. ¿Te sientes el hijo más querido de papá y de mamá? El hijo más querido o el nieto más querido por la abuela o por el abuelo. Te están haciendo un mal. De veras. Porque están haciendo acepción de personas. Y eso no es bíblico. Dios no hace acepción de personas. Y peor tantito cuando nosotros lo hacemos dentro de la iglesia. Cuidado. Hermano, con todo mi amor, se los digo así sinceramente, no seamos malas bestias. Amemos a nuestros hermanos. El hermano odiado, amado por su papá, pero odiado por sus hermanos, y las malas bestias. Ahora sí vamos al siguiente, y ahora sí es el que habían dicho, el pastor ignorado. ¿Verdad? ¿Cómo nos sentimos, pastores, cuando nos ignoran? Líderes, ¿cómo nos sentimos cuando nos ignoran? Bueno, aquí era el pastor. Y parece ser que el trabajo del pastor en aquellos días pues no era muy bien visto, ¿verdad? Ese es el pastor, es el que cuida las ovejas, pues es el insignificante. Bueno, el pastor ignorado. Obviamente voy a hablar de David. Y también David tuvo problemas con sus hermanos. Ay, hermano, qué cosas, ¿verdad? Hasta parece que la Biblia nos ayuda, ¿no?, a entender. Fíjense nada más. ¿Quién mató a Abel? Su hermano. ¿Quién vendió a José a Egipto? Sus hermanos. ¿Quién agarró la primogenitura y la bendición de Saúl? Su hermano. ¿Quién odiaba al pastor y lo ignoraba? Sus hermanos. Aguas con los hermanos. Con todo mi amor, ¿no? Bien, vamos a ver la palabra. En 1 de Samuel capítulo 17, versículo 28 y 29, es la historia de David y Goliat, conocidísima por todos.
Dice que David estaba preguntando, y le oyó su hermano, versículo 28, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y tu malicia, y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto un mero hablar? O sea, David ya sabía que le iba a ir como en feria por causa de sus hermanos. Todos sabemos muy bien que lo que digamos, sea bueno o sea malo, a veces los hermanos lo van a tomar a mal. ¿Sí? Ya había pasado la situación y la escena cuando Dios mandó a Samuel, un profeta, para que ungiera a uno de los hijos de Isaí. Isaí le presentó a la crema innata, pero menos a David, y David era el escogido, y los hermanos lo habían ignorado. ¿Te sientes ignorado, hermano? ¿Te sientes ignorado? Hay alguien que no te ignora, y ese es Jesucristo. Hay alguien que no te ignora. A lo mejor tú no te sientes el amado, el preferido, el querido. A lo mejor te sientes el segundo en rango, o a lo mejor ni el segundo. Ya adelante de ti hay el quinto, el sexto, y tú eres el más chico, y a lo mejor ya no, o por ser el más chico, y a lo mejor es el mayor, y el más chico lo ven bien, y al otro no, ¿verdad? Hay alguien que no te desprecia, alguien que no te echa de menos o que te hace de menos, y ese es Dios, tu Padre. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, Jehová con todo me recogerá. El hermano se enojó, se puso en ira y le dijo: yo conozco tu corazón, la maldad de tu corazón, tu soberbia. David no tenía nada de eso, hermano. David no era ni siquiera ni malicioso. Él cuidaba las ovejas de su papá, pero sus hermanos tenían algo en contra de él. En el libro de Salmos, en el capítulo 69, verso 8, David habla y dice: extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Mire cómo se sentía David. Sí, soy la oveja negra de la casa. Soy la oveja negra de la casa. Qué triste, ¿no? No, pues yo soy un cero a la izquierda. No fuera fulanito, no fuera su tutanito, no fuera el hermano predilecto. Pero David dice: extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Así se sentía David. Y Dios sabe muy bien, muchas veces, que tú y yo nos hemos sentido de esa manera. Y no solamente con la familia, en la carne, sino también a veces en la familia, en la fe. Nos hemos sentido tal vez menos, nos hemos sentido tal vez ignorados, nos hemos sentido como extraños, nos hemos sentido como desconocidos, aún en la misma iglesia. No, hermano, no te debes de sentir de esa manera. Dios nos ama a todos. Tú búscale con un corazón sincero. No tengas nada en contra de nadie. En lo que a ti y a mí depende, estemos en paz con todo mundo. Su hermano Eliab, el mayor de ellos, que ya vimos el versículo, él sabía que su hermano había sido ungido ya como rey, y lo odiaban por eso. Es una situación muy triste. Cuando Dios te levanta, cuando Dios te da un ministerio y los demás se enojan. No, hermano, tengamos cuidado. Mira, cuando alguien se enoje porque Dios te está levantando, mejor ora por él, ora por él. Porque a lo mejor se está frustrado, está amargado en las cosas espirituales, y a lo mejor dejó algo y Dios te lo dio a ti. Tremendo, ¿no? ¿Se acuerdan la semana pasada el hijo pródigo? ¿Qué recibió el hijo pródigo? Más de lo que esperaba. Bueno, pues ha llegado el momento de hablar del otro hermano. A este punto le puse el hermano pródigo. ¿Dónde estaba el hermano pródigo? ¿Dónde estaba el otro hermano? ¿Alguien recuerda dónde estaba? En la casa. Hermanos, ¿dónde estamos hoy? En la casa de Dios. Y a veces somos pródigos en la misma casa. Ya sabemos la historia, ya escuchamos la historia la semana pasada, pero hoy quiero hablarte de lo que pasó. Dice la Escritura en Lucas capítulo 15, versículos 25 al 32, así: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa,
oyó la música y las danzas. ¿Se acuerdan que habían hecho fiesta? ¿Sí? Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. ¿Qué hizo el hermano? Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Vean la actitud del hermano pródigo. No quería entrar, se subió en su macho y dijo: yo no entro. ¿Quién salió? El mismo padre a rogarle que entrara. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, chequen la actitud, no es mi hermano, es tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, le has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo: hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Cheque lo que el padre le dijo, aquí hay tal enseñanza. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Sí recuerdan todo eso, no? Pero ¿cuál fue la actitud del hermano? Se enojó. Oyó las fiestas, oyó la alegría, oyó las danzas, oyó el regocijo y dijo: ¿y esto qué es? Pues es una fiesta, obviamente. Y habla uno de los criados, cosa que ya vimos, y le dice: ¿qué es todo esto? Dijo: es que tu hermano hizo matar el becerro. O sea, él estaba bien contento, ¿no? El criado esperaba que él entrara y recibiera al hermano, pero obviamente el hermano no. Ahora, aquí es donde yo quiero decir algo. A lo mejor estamos en la misma actitud de decir: pues el hermano pródigo estaba en su derecho, porque él nunca dejó a su papá, él nunca dejó la casa, ¿verdad? Y el otro se fue, malvado el otro, ¿no? Sí, a lo mejor sí podríamos decir eso, pero chequen la actitud. Él reclama al padre, él le reclama al padre algo. Y hermano, reclamarle a Dios no es correcto. ¿Qué no sabes con quién estás hablando? Estás hablando con tu mismo padre. Y él le reclama y le dice: tú nunca me has dado un cabrito. Yo siempre he estado contigo. Jamás te he desobedecido. Pero ya estaba enojado. Le estaba reclamando los bienes que él había hecho. Hermanos, si nosotros tenemos algo, no es por nosotros, es por la obra de Jesucristo. Ahora recordemos que esto es una historia. El papá le dice algo: hijo, todo lo que yo tengo es tuyo. ¿Por qué? Tú eres el hijo mayor, eres el primogénito, y si ya se te olvidó, yo ya repartí mis bienes. Y tu hermano lo tomó todo y se fue. Todo lo que está aquí es tuyo. No lo tomas porque no quieres, pero todo es tuyo. ¿Pero qué hizo? Se enojó. Se enojó. Repito, algunas personas dirán: pues está en lo justo. Aquel toma todo lo de su padre y se va y se pierde y anda viviendo en drogas, con prostitutas, con esto y con lo otro, y luego viene y el padre lo recibe con toda veracidad. Se enojó el hermano, pues cómo no, y lo dice. Pero vamos a ver el por qué está diciendo Jesús esta parábola y lo que Dios nos quiere enseñar. ¿A quién estaba diciendo estas parábolas? Recuerden que eran 3 parábolas: la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. Miren, en mismo Lucas capítulo 15, versículos 1 y 2, la Biblia dice así: se acercaba Jesús a todos los publicanos y pecadores. ¿Para qué? Para oírle. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Se acercaban a Jesús. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: a los pecadores recibe y come con ellos.
¿A quién le contó la historia? A los publicanos, a los pecadores, a los malos, pero se los dijo también a los escribas, se los dijo también a los fariseos. En la parábola del hijo pródigo, ¿quién era el hijo pródigo? Aquel que había malgastado todo y había regresado. Todos los escribas, todos los pecadores, todos los publicanos. ¿Y quiénes eran los hermanos mayores? Los fariseos y los publicanos. Ellos no podían entender la gracia de Dios. No podían entender la gracia de Dios. Recuerden que ellos decían que eran hijos de Abraham y se creían lo máximo. Pero Dios dice, hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. En otras palabras, le está diciendo a los fariseos y a los escribas, ustedes son hijos. Pero cuando alguien viene y recibe a Jesús, cuando viene al reino de Dios, Dios lo va a recibir, pero a ellos no les caía eso en la cabeza. Cuidado y tú tengas corazón de hermano pródigo. Cuando alguien viene y Dios lo levanta, Dios lo restaura y tú te enojas, no te debes de enojar. Si hay enojo en tu vida, examina tu corazón, tus pensamientos y tu proceder primeramente para con Dios, porque entonces no estás actuando de la mejor manera. Los fariseos le echaban a Jesús y le echaban a toda la bola de pecadores, a las rameras, a las prostitutas, a los publicanos, a todos, pero Jesús les cuenta estas tres historias y tiene que ver con ellos, porque se creían lo mejor de lo mejor de lo mejor. Yo siempre he dicho algo, y se los voy a decir. Qué bueno que el hijo pródigo lo recibió el papá, y que el hermano no estaba en casa. Porque si lo hubiera recibido el hermano, no lo deja meter, y lo agarra a patadas, y lo corre. Qué bueno que a ti y a mí nos recibió Jesucristo. Qué bueno que a ti y a mí nos recibió Jesucristo como buen Padre. Hermanos, no seamos los hermanos pródigos. Ya estoy en la casa y Dios no contesta mi oración y le reclamas a Dios. No, hermano, no le reclames. Adora a Dios con un corazón sincero, con un corazón humilde en el nombre del Señor. Vamos a hablar de otra persona, el buen hermano. ¿De quién creen que vamos a hablar cuando yo digo el buen hermano? ¿Alguien puede decirme de quién podríamos hablar como el buen hermano? ¿De quién? A ver, ¿alguien me puede decir? José. No, ya hablé de José. Abraham. No, ya estamos más para acá. Ya dejamos. ¿Quién? Jesús. Vamos a hablar de Jesús. Amén. Pero no vamos a hablar del pastor Jesús. Porque entonces, si hablamos del pastor Jesús, hablamos cosas buenas. Vamos a hablar de Jesucristo, el buen hermano. Jesús, el buen hermano. Nos vamos a ir a Romanos en el capítulo 8, versículo 28 y 29. Versículo bien conocido, pero quiero hablarlo con un contexto. Dice la palabra, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dice el verso 29, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Quién es Jesús? Es el primogénito entre muchos hermanos. Es amado del Padre. La gracia se derramó sobre Él, pero a Él no se le suben los humos. Sí, a Jesús no se le suben los humos. No. Dice la Biblia que Él dejó su trono de gloria. Nadie se lo quitó. Él lo dejó por amor a ti y por amor a mí. Este es un verdadero hermano. Este es un verdadero hermano. Nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo. Y me llama mucho la atención que el versículo 28, conocidísimo por todos, pero a veces ignoramos el versículo 29. Y está pegado, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En Hebreos, en el capítulo 2, en los versículos 5 al 18, la Biblia dice así: porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero, acerca de lo cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que lo visites? Lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos.
todo lo sujetaste debajo de sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Versículo 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo he aquí yo vengo a los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, también él participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Chequen el versículo siguiente. Por lo cual debió ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y dice el último versículo 18: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Un gran pasaje, pero muy importante. Jesucristo, por amor a nosotros, se dio. Escúchame, si tú y yo como hijos, como hermanos en la fe, cometemos un error, nuestro hermano mayor va a venir y nos va a enseñar y nos va a decir: eso no se sacrifica así, se sacrifica de esta manera. Aun cuando los hermanos te vendan, Jesús siempre va a tener amor por sus hermanos, al igual que José, al igual que David. Jesús no va a ser el hermano pródigo en la casa del Padre, va a ser el hermano bueno para con nosotros. Qué bueno que Jesús fue el que nos recibió, porque de Jesús podemos aprender, y por lo que padeció puede ayudar a todos nosotros, a todos los hijos que llevó a la gloria. Él es nuestro modelo a seguir. Él es nuestro hermano mayor, primogénito entre todos nosotros. Si vamos a aprender de algún hermano, vamos a aprender de Jesucristo, según lo que dicen estos versículos de Romanos y de Hebreos que acabamos de leer. Jesús es el buen hermano. Pero tengo otro punto, y el punto es: buenos hermanos. Y yo quiero hablarles a ustedes, hermanos de Maná. Qué privilegio tenemos, pastores y pastoras y líderes, de estar en esta iglesia y pastorear a nuestros hermanos en la fe. Qué privilegio tenemos. Pero tenemos que ser buenos hermanos, como Jesús es un buen hermano. Y hermanos, ustedes que son parte de la iglesia, que son pastoreados, usted y yo debemos también ser buenos hermanos con aquellos que son buenos con nosotros. Y aun cuando otros sean malos, nosotros tenemos que ser buenos. Porque tal vez no decimos: pues ahora me voy a vengar. No. Porque de la manera que Cristo nos perdona, es de la manera que tú y yo debemos de perdonar a los demás. Buenos hermanos. Primera de Juan, en el capítulo 3, en los versículos 14 en adelante, la Biblia dice así: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Una de las evidencias que hemos pasado de muerte a vida es el amor entre los hermanos, según este versículo. El que no ama a su hermano
todavía permanece el muerte. Hermano, no permitas que te festejen en el Día de Muertos, ni en el Halloween. Tú eres de la luz. Y una de las evidencias es que tú amas a tu hermano. Es la manera en que Juan está diciendo: hemos pasado de muerte a vida, porque nos amamos unos a los otros. En el verso 15 dice: todo aquel que aborrece a su hermano es un Caín, es un homicida. Y saben ustedes que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. El que aborrece a su hermano es un asesino. Palabra de Dios, hermano. Estamos aprendiendo a ser buenos, hermanos. ¿Sí? Verso 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Jesucristo puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestra vida, ¿por quién? Por los hermanos. Por los hermanos. ¿De quién estamos aprendiendo según este versículo? De nuestro hermano mayor, del buen hermano Jesucristo. Seamos buenos hermanos. Esperemos, hermano, que esas cualidades estén en nosotros. Versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo, ojo, y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¡Auch! Cerrando el corazón. ¿Qué hizo el hermano pródigo? No cerró su corazón. Quería que el padre siguiera bendiciendo a su hermano que había regresado. No, él cerró su corazón. El hermano sabía muy bien que todo era de él. Ahora, el padre tuvo que salir para rogarle que entrara. Hermano, no caigamos en semejante cosa. No, hermano, mejor vamos a venir. Y si vemos una necesidad, no cerremos el corazón hacia nuestro hermano. Recuerda que el Señor nos da más de lo que merecemos, más de lo que esperamos. Versículo 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Alguien había visto estos versículos de 1 de Juan? Sí, ¿verdad? Todos. Pero los habíamos visto de esta manera. Ay, como que, híjole, a veces no. No amemos de palabra ni de lengua. ¿Conocen gente que promete y no cumple? ¿Sí? Esa lengua debería estar en un puesto de tacos. Ay, mi versión, ¿no? Pero bueno. Pero no se queda ahí, ¿sabe usted? En 1 de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 20, Juan sigue hablando y dice: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, ¿es qué? Es mentiroso. Y ningún mentiroso entrará en el reino de Dios, ¿sabe usted, verdad? ¿Quién es el padre de las mentiras? Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Ay, interesante, hermano. Y en el versículo 21, sí es el versículo 21, ahí le dejamos el 20, pero es 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ame a Dios, ¿qué dice? Ame también. A ver, levanten su mano todos los que aman a Dios. Ok. ¿Qué debemos hacer con la persona que está al lado? Y algunos voltean y dicen, sí, amarlo, amén, aleluya, ¿verdad? Pero voltean y dicen, ay, Dios mío, cúbreme con tu sangre, ¿verdad?
¿Qué dice la palabra? Tenemos que amar a nuestro hermano. Sí es el versículo 21, ¿verdad? Sí, ahí dejamos eso, pero es el versículo, obviamente el versículo 21. Amados hermanos, hemos visto varios ejemplos de hermanos en la Biblia. Hemos visto que algunos no eran buenos. José era bueno, David era bueno, Abel era bueno, pero lamentablemente tuvieron malos hermanos. Abraham era bueno, pero tenía un pariente que le causaba muchos problemas. El hijo pródigo no era bueno, después reaccionó, reflexionó y regresó. Pero el hermano que estaba en casa, aun cuando estaba con el padre, no tenía corazón bueno. El único hermano bueno, conforme a la Escritura, es Jesucristo. Y nosotros tenemos este mandamiento: el que ame a Dios, ame también a su hermano. A veces nosotros pensamos y decimos, yo voy a la iglesia, pero no siento el apoyo o el amor de los hermanos. Sí me aman, me aceptan, pero no siento ese apoyo de los hermanos. Y yo creo, hermano, que la iglesia es un lugar donde se debe de sentir el amor de Dios. Porque entonces, ¿qué estamos haciendo? Si amamos a Dios, amemos. Fíjense, hay una porción de la Escritura que dice: cuando vengas a la casa del Señor y traes tu ofrenda, y si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda y ve y arréglate con tu hermano, y entonces ven ya libre de tu corazón para que des con alegría y el Señor te bendiga. A veces nosotros, hermano, hacemos cosas con corazones duros, mentirosos, engañándonos a nosotros mismos, diciendo: yo amo a Dios con todo mi corazón, pero a sus hijos no. ¿Verdad? Es como dijo alguien, dijo: me gusta el Cristo que predican los evangelios o los evangélicos, pero no me caen bien los evangélicos. Y alguno puede decir: pues no somos monedita de oro, pero no, tampoco hagamos eso. Mejor vamos a decirle al Señor: enséñame a hacer tu voluntad. Yo quiero amarte a ti, pero sé que al amar a mis hermanos estoy demostrando mi amor por ti. ¿Qué clase de hermano eres?